No sale. Dale. A ver, Janet. Se ha desconectado otra vez. Sí. Bueno, lo que íbamos hablando, que aquí, por ejemplo, donde yo vivo, la ciudad está confinada perimetralmente. No se puede salir ni entrar de la ciudad a no ser por motivo justificado. Y a partir de las 11 de la Sí, noche hasta las hermano. 6 de la mañana tenemos toque de queda. Todo el mundo en su casa. Aquí hay toque de queda desde las 6, 7 de la noche hasta mañana a las 5 de la mañana. Sábado, domingo y lunes. Toque de queda. Eso es O sea, nadie puede estar en la calle. para impedir que la gente haga fiesta y salga a la calle y tal alboroto. Haga aquí. Supongo yo que es para eso. La cuestión es que nos tememos que aquí vayamos a un nuevo confinamiento domiciliario Grande, total. total, porque se está disparando otra vez los contagios. Janet, bueno, parece que Janet tiene problemas. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola Janet, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿cómo Janet, ¿cómo están? estás? Bien, No Janet. sé, necesito permiso para grabar. Necesita permiso para grabar, a ver Ajá. cómo se hace eso. ¿Lo coloco a grabar ya? ¿Lo coloco a grabar? ¿Empiezo a grabar? Sí. Ok. Yo también estoy grabando, pero mejor que grabemos entre los dos por si uno falla. Ok. Lo que no te podemos ver a ti. No te Sí, están... un momento. Ya va, un momento. No puede. Está contigo. Oh, Ahora sí. hola. Este no es mi lacto, esta es la de mi hijo. Hola. Porque ¿Cómo la estás, otra Janet? tuve muchos problemas. Muchos problemas. ¿Cómo les va? Bien, Janet, ¿cómo estamos? Bien, gracias al Señor. Amén. Aquí también. Sí. Vamos a Bueno, esperar unos minutitos más a ver si se conecta alguien y si no, pues iniciaremos nosotros tres. Le pasaremos a los demás la ok. grabación. Ok. Sí. Toca nada porque el tiempo no apremia. Bueno, ¿por qué no empezamos a orar por la reunión? ¿Tenés que tú orar por la Amén. reunión? ¿Janet? ¿Quién? ¿Yo? Sí. 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 Vamos. Dale, dale, Janet, sí. Ok. Iniciemos Ok. oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, en este momento te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Señor Jesús, sé tú, Señor, obrando, Señor, en esta reunión, Señor. Con palabras, Señor, en el hermano, Señor, que va a tener la palabra, Señor. Te pido por cada misionero, cada misionero del Facebook 2, Señor. Te pido, Señor, que tú le des, Señor, la sabiduría, el entendimiento para poder, Señor, lidiar con todos los problemas que se le puedan solventar, Señor. Te pido que seas tú cubriéndoles con tu sangre preciosa. Llénalos de salud, de vigor, de energía, de fortaleza, Padre Santo. Te pido por cada familia, Señor, representadas en ellos, Señor. Y te pido por el hermano Manuel, Señor, que seas tú también, Señor, ayudándole, Señor, en todos los problemas que pueda tener, Señor. Ayúdalo, Señor, y cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. Te ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Toma control, Señor, sobre toda situación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. 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 Bueno, son ya las 7:05. Yo creo que debemos empezar porque si no se nos va a echar encima la hora. Se nos complica, ajá. Sí, Sí. Estoy de acuerdo con ustedes, hermanos. sí. Bueno, hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Doy gracias a Dios primero que todo por este momento. Le pido al Señor que me dé mucha sabiduría y entendimiento y que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, para hacer esta pequeña conferencia que has puesto en mi corazón. Gracias, hermano Manuel. Gracias a los hermanos que están aquí ya conectados.
y gracias por los que van a llegar en el momento. En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Empezamos esta reunión entonces, hermanos. Entonces la conferencia se llama Consecuencias del Pecado. Seguramente pienso yo que no hay una persona en el mundo que tenga una lista de pecados. No sabemos cuántos pecados existen. O sea, son muchísimos. Vamos a hablar específicamente de este pecado que se llama el Halloween. Todos sabemos que es una fiesta pagana, ¿no? Una fiesta que hace culto, que rinden tributo al enemigo, a Satanás. Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra en la noche del 31 de octubre, todos los 31 de octubre, o sea, hoy, en todo el mundo. Víspera del Día de Todos los Santos, que es mañana, 1 de noviembre. Aquí en Colombia se celebra el Día de Todos los Santos. Ya más adelante vamos a ver cómo es esta vuelta. Y que tiene raíces en el antiguo festín, en el antiguo festival celta, conocido como Samaín, que significa fin del verano y se celebra al finalizar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al 31 de octubre. Allí en Irlanda fue donde comenzaron con esta situación. Muchas personas adornan sus casas con calabazas en diferentes partes del mundo. Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en Samaín los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. Las casas eran decoradas de formas diabólicas, los niños diciendo improperios o malas palabras a quienes no les regalaban dulces, y las reuniones de jóvenes y adultos hasta altas horas de la noche con bebidas embriagantes y máscaras son solo parte de uno de los festejos más conocidos de la actualidad. Estas son algunas claves para que entiendas qué hay detrás de esta macabra celebración y su historia. ¿Por qué se llama Halloween? Su nombre proviene de una frase inglesa, Hallows Eve, lo que traduce como Víspera de Todos los Santos. La Iglesia Católica instituyó como una de sus celebraciones el Día de Todos los Santos, en honor de los que gozan, entre comillas, de la vida eterna en la presencia de Dios. En este momento les puedo yo decir que la Iglesia Católica, con mucho respeto lo digo, seguramente los queremos a todos los católicos, como a todos nuestros semejantes, pero no estamos de acuerdo con su ideología espiritual, con sus creencias. Entonces ellos dicen que todos los que mueren van al cielo, que todos somos hijos de Dios y que todos los que mueren van al cielo. Entonces, esto es lo que cree la Iglesia Católica. ¿Cómo se convirtió en un día de miedo? Los historiadores del siglo XVIII ya habían vinculado al Halloween a un antiguo festival pagano, un ritual de celta denominado Samaín, que celebraba el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. Estudios más recientes establecieron que las hogueras y una celebración de buenas cosechas eran también características del festejo pagano. En el siglo VIII hubo un punto de inflexión. Uno le coge a esta parte importantísima, como son las hogueras de nuestros contractores, los católicos. El Papa Gregorio III cambió la fecha original del Día de Todos los Santos, del 13 de mayo al 1 de noviembre. Resulta que el Día de Todos los Santos la celebraban el 13 de mayo, ¿sí? Pero, ¿cuál fue la razón de este cambio? También es cuestión de la Iglesia Católica, perdón que nombre tanto a la Iglesia Católica, pero es necesario. La Virgen María bajó de los cielos el 13 de mayo, según la Iglesia Católica, y vino a Fátima, a Portugal.
una ciudad que se llama Fátima, Portugal. Yo creo que el hermano Manuel, que está por allá cerquita, conoce o ha estado por allá. Y saben esta historia de nuestros contradictores, ¿no? Entonces, la Virgen María vino el 13 de mayo según la Iglesia Católica y celebraban el Día de Todos los Santos también el 13 de mayo. Entonces, ¿qué pasaba? Se les cruzaba la fiesta. Entonces, la fiesta de Todos los Santos fue pasada al 1 de noviembre, o sea, mañana, 1 de noviembre, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con este cruce? Lo cierto es que esta movida unió ambas celebraciones y mezcló tradiciones paganas y cristianas. Debemos entender en este momento, y siempre debemos entenderlo, que la cristiandad del mundo, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, se dividió en cristianos ortodoxos, que por supuesto lo tenemos bien claro quiénes son, los cristianos católicos y los cristianos evangélicos. ¿Sí? Uno oye en el mundo decir, no, es que todos somos cristianos. Sí, por supuesto todos somos cristianos. Y de pronto se refiere a que somos seres, ¿no? Sí, humanos o cristianos, así lo llaman de esa manera. Pero ya si nos vamos a más profundo de la cuestión, los cristianos nos distinguimos, somos diferentes a los católicos y a los cristianos ortodoxos. Sabemos que los cristianos ortodoxos y los cristianos católicos, ellos tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas cosas que no están de acuerdo, así como nosotros con ellos también. Bueno, ¿qué pasó con el Halloween moderno? Hoy en día Halloween es el día festivo no religioso más grande de los Estados Unidos. En Estados Unidos esta es una fiesta pues del otro mundo, ¿sí? De hecho, superando el día de San Valentín y la Semana Santa como el periodo pico para las ventas de chocolatines, que es alarmante. A lo largo de los años se ha exportado a otros países, muchos de ellos en Latinoamérica, pero también ha tenido sus momentos escabrosos y no solo por los disfraces. En 1964, cuenta la historia, Helen Fail, una ama de casa estadounidense, regaló caramelos envenenados a niños que ella consideraba demasiado viejos para celebrar esta fiesta, ¿sí? Afortunadamente no hubo víctimas, pero el episodio fue la génesis de varias leyendas urbanas sobre golosinas contaminadas, costumbre que perdura hasta hoy. Lamentablemente aquí, por lo menos en esta ciudad que he vivido yo muchos años, aquí se supo de un hombre, de un empresario, que regalaba muchos dulces a los niños en esta fecha, pero que estaban contaminados con algunas sustancias sí, que tenían sustancias como de pronto marihuana o cocaína o cuestiones de estas para hacerle mal a los niños. Bueno, los símbolos del Halloween. Ellos se distinguen con los siguientes símbolos: los muertos y los espíritus. Las celtas creían que los muertos y los espíritus regresaban la noche del 31 de octubre para visitarlos y atormentarlos. O sea, esta noche del 31 de octubre era visitada por los espíritus de muertos. Bueno, los disfraces. Originalmente los disfraces se usaban durante las ceremonias que hacían los celtas. Luego se usaban para representar a los espíritus que vagaban por las calles esa noche. Las personas se vestían de ellos para poder tomar los dulces que otros dejaban afuera. Si no encontraban nada, les hacían bromas e insultaban a los de la casa. Los disfraces siempre eran de fantasmas, de esqueletos, de brujas o demonios. Hoy siguen siendo usados o utilizados por la gente de hoy. Las supersticiones. Las solteras, las mujeres solteras consultaban a adivinos para que estos les revelaran quiénes serían sus futuros esposos. Imaginen eso. Usualmente el ritual involucraba algún tipo de espejo, de dichos y de manzanas. Se nombran las manzanas y se nombran las frutas porque era en el tiempo de las cosechas, ¿no? Bueno, la cosecha. La cosecha
recae en el tiempo de las cosechas. Es común que los frutos de la época formen parte de cualquier celebración durante este tiempo. Las calabazas y las manzanas son bastante típicas. Las calabazas talladas con la imagen de una cara y alumbradas con una vela por dentro, tienen su origen en Inglaterra, con la historia folclórica de un hombre llamado Jas, quien quiso engañar al diablo. En cambio, el diablo lo condenó a que viviera el resto de su vida, no solo en la brasa del fuego del infierno para alumbrar su camino. O sea que el hombre se las dio de vivo, voy a engañar a Satanás, ¿sí? Y resulta que le vendió su alma a Satanás y Satanás lo alumbró, fue para toda la vida con la luz del infierno, con las llamas del infierno. Bueno. La imagen ha sido asociada con el Halloween desde la llegada de inmigrantes a las colonias. ¿Podemos reconciliar el Halloween con el cristianismo? Precisamente esto es lo que el Papa Gregorio III, ya entra aquí el señor Papa III, quiso hacer al combinar las fiestas de Samaín y las de Todos los Santos. Y aún así, la gente continuó con los rituales y las supersticiones paganas. El cristianismo se basa en la vida sobre la muerte, lo sabemos muy claramente, ¿no? Veamos lo que dice la Biblia. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? También el cristiano se basa en la luz sobre las tinieblas. Leamos primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos encontrar ningún pasaje bíblico que hable sobre la muerte, que hable sobre el diablo, que hable sobre los demonios y la oscuridad en forma positiva. La Biblia en ninguna parte nos enseña que el diablo es bueno. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Eso, ahí podemos concluir de que el enemigo es malo, que no es bueno, ¿sí? Los demonios, la oscuridad, la luz debe oponerse sobre la oscuridad. Entonces allí en la Biblia no encontramos ninguna parte positiva sobre estos personajes que nos están mencionando ahí. El Nuevo Testamento es básicamente la historia de cómo Jesús venció a Satanás y al pecado, y la liberación que nos ofrece de la muerte y el miedo. O sea, si hemos leído el Nuevo Testamento, sabemos la vida de Jesús, sabemos la historia de Jesús, y cómo Él venció allí en la cruz al enemigo. Bíblicamente la respuesta es no. No se puede conciliar el Halloween con el cristianismo y con ninguna otra fiesta a los muertos, basados y de acuerdo con lo que nos enseña la Biblia, pero secularmente hay cristianos que participando en eventos de Halloween como lo hacen en otros días festivos, como lo son el Día de la Independencia, el Día de las Madres, el Día del Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas iglesias, lamentablemente hay muchas iglesias cristianas donde aprovechan para llevar dulces, para hacer fiestas, tal vez pensando de que nadie los ve ni nadie los oye o que eso es bueno para que lleguen mucha gente a la iglesia, para que lleguen muchos papás o muchas mamás allí con sus niñitos y que les ofrecen un lugar seguro y demás, pero están utilizando mañas, artimañas del enemigo. Y a mí, pues, personalmente me parece gravísima esta posición. Razones por las cuales un cristiano participa en Halloween. Algunos cristianos consideran esta celebración inofensiva y sin ningún significado espiritual para ellos. Los disfraces de los dulces hacen que el Halloween sea un día divertido para ellos y sus hijos. Lo toman pues muy alegremente. Algunos de los que participan prefieren no usar disfraces relacionados con los aspectos oscuros de esta fiesta. Varias iglesias aprovechan la oportunidad para hacer eventos este día, para atraer a familias y proveerles un lugar seguro para congregarse, según ellos, utilizando caminos equivocados
y olvidando lo que dice el Señor en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, imagínense, hermanos, estos personajes, pues llamémoslos de alguna manera, por llamarlos, ¿sí? Invitan a los hermanos, invitan gentes a las iglesias para celebrar la fiesta, pensando ellos de que están haciendo bien y que utilizando ese camino falso, mentiroso, llevan a muchos fieles a los pies del Señor. Entonces, yo no puedo llevar a una persona con mentiras, porque desde el mismo momento en que yo empiezo a mentir, le estoy faltando a la palabra del Señor. La mentira es un pecado. Entonces, desde el mismo momento en que yo le pienso a mentir a un personaje en la calle, llevarlo a una iglesia cristiana, diciéndole mentiras, ¿sí? Ofreciéndole cosas que son diabólicas, ofreciéndole cosas que no son, no es viable desde ningún punto de vista. No puede ser, hermano, ¿sí? Uno tiene que andar por la verdad y Cristo murió en la cruz por la verdad. Así de sencillo. Yo llevo algún tiempo, alguna experiencia y yo, bendito mi Dios, hermanos, soy un hombre muy radical en la palabra. Y los invito a que seamos muy radicales. No podemos estar con aguas tibias, como decimos aquí en Colombia. La verdad y punto. O es negro o es blanco. Pero no se puede estar ahí. Bueno. Razones por las cuales un verdadero cristiano no celebra el Halloween. Algunos cristianos se ponen al Halloween debido a sus orígenes y a los símbolos que caracterizan la fiesta. Usualmente un cristiano de esta opinión cita la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas, o la vida y la muerte. Para ello, el contraste entre lo que representa el Halloween y lo que representa su fe son irreconciliables. O sea, no puede haber ninguna comunión entre un verdadero cristiano y una fiesta pagana como el Halloween. Totalmente que no hay ninguna reconciliación entre estas dos partes. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano con el Halloween? ¿Sí? Viene esta pregunta. Cada cristiano tiene que depender de sus convicciones en cuanto a un tema como este. La Biblia habla claramente de que el cristiano es luz y que ya no pertenece a las tinieblas. Considerando los símbolos de Halloween, podemos ser guiados por pasajes bíblicos como Deuteronomio 18, del 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Creo que los hermanos tienen estas hojitas ahí que les mandé, ¿no? Sí. Sí, entonces quise ponerles ahí algunas palabras, el concepto de algunas palabras ahí, como adivino, que adivina por agüeros o cree en ellos, que predice sin fundamento males o desdichas. Sortílego, práctica de la adivinación del futuro mediante artes mágicas. Mago, persona que conoce y practica ciencias ocultas. Sabemos que la ciencia oculta es magia, ¿no? Y es demoníaco y es del diablo y no es nada que tiene que ver con la palabra. Encantador, que encanta o hechiza. El mago dijo unas palabras encantadoras y el voluntario se durmió. Encantador de serpientes, mago, hechicero, bueno, etc. Gálatas 6:7 nos enseña, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro amor, cosecharé amor. Si siembro paz, cosecharé paz. Si siembro la palabra de Dios en el corazón de la humanidad, pues el Señor me recompensará porque sabe que estoy haciendo las cosas como Él manda.
Bueno, cristianos, como cristianos debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. Todo parte de la desobediencia. Nosotros lo sabemos, lo tenemos muy claro y lo hemos aprendido a través de la que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron por desobedientes. El pecado de ellos fue la desobediencia. Seguro mucho mundo está confundido diciendo que fue que se comieron la manzana, que fue que tuvieron relaciones sexuales. No, fue la desobediencia. Porque el Señor los creó y les dijo y les ordenó que se multiplicaran. Y los hizo hombre y mujer y multiplicados. Pero fueron desobedientes y ahí vino la caída. Con este pecado vino la caída de la humanidad, obviamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos perdonó el pecado, quien nos, con su muerte allí en la cruz, nos redimió, nos perdonó, sanó nuestras heridas y nos prometió lo más hermoso que tenemos, que es la vida eterna. Bueno, amén. En 1 Juan 2:1 podemos leer: Cristo, nuestro abogado, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Hay que tener en cuenta, hermanos, que nosotros como humanos que somos, pues podemos caer en pecado en cualquier momento, ¿no? Tenemos algún disgusto con alguien que nos atropelló el carro, con alguien que está de pronto a querer atropellar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, alguien que de pronto viene a robarnos aquí en nuestro apartamento, en nuestra casa. Entonces, pues nosotros reaccionamos de pronto de alguna manera violenta, ¿no? Entonces Satanás siempre nos está acusando. Satanás con su dedo acusador: mira, Alberto, pero tú que hablas de la Biblia, pero tú que hablas de Jehová, pero tú que hablas de Dios, pero tú que predicas la palabra, pero que tú que enseñas la palabra. Satanás es así, él vive acusándonos y nos saca en cara, dice: pero tú no te acuerdas cuando te emborrachabas, Alberto. ¿Tú, Alberto, no te acuerdas cuando hacía pilatunas? ¿Tú, Alberto, no te acuerdas cuando trabajabas en el gobierno y allá hacía vuelta y media? Bueno, me saca todo. Entonces yo le digo: sí, Satanás, todo eso es cierto lo que tú dices, Satanás. Pero, Satanás, ¿tú no sabes que yo soy ahora un hijo de Dios? Y que vivo de la mano de mi Señor Jesucristo, y que Él es el que me defiende. Yo no tengo ningún negocio contigo, Satanás, vete de mi vida, ¿sí? Yo no estoy contigo y todo lo que yo hice es de mi vida pasada y ahora soy nuevo, soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y si algún día pecamos, caemos en algún pecado, pues obviamente que le pedimos perdón a nuestro Señor, pero no podemos ser reiterativos, como dicen algunos amigos y vecinos por ahí que dicen que el que peca y reza empata. No sé por allá en España o en dónde más, cómo llaman esta situación. El que peca y reza empata, ¿no? Entonces, listo, no hay problema. Entonces todos los días vienen pecando y todos los días dicen: pecan ni rezan, ni pecan ni rezan, ni empatan, y ahí nadie pierde. Ni pierden ellos, ni pierde Dios, ni pierde nadie, y viven bien. Entonces nosotros pecamos, le pedimos perdón al Señor, pero no volvemos a pecar, no somos reiterativos en el pecado. Cuidado. ¿Sí? Bueno. Sin embargo, los cristianos pecan y muchos de ellos se toman el pecado muy a la ligera. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca intencionalmente? El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado trae sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Nosotros pecamos intencionalmente y todos sabemos, hermanos, que el Señor nos está viendo y nos está oyendo y lo sabe todo. Para Él no hay nada oculto. Entonces nosotros pecamos, ¿sí? Podemos cometer pecado en cualquier momento, pero tenemos que tener en cuenta de que el Señor no puede pasar factura por ese pecado. No es que el Señor me perdonó y listos.
Y sigo tranquilo mi vida y ya como estoy perdonado, no problem. No, señor. Hay que tener mucho cuidado antes del pecado. O sea, un pecado que uno dice, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, pero después le pido perdón al Señor, eso que caramba. Ay, le debo esa platica ya al hermano, pero yo no se la pago y punto. O voy a hacer un chanchullo allá y me robo los impuestos del gobierno. ¿Y eso quién se da cuenta? Nadie. No, señor. El Señor sí nos está viendo y nos está oyendo y nos puede pasar factura después. Bueno, con relación a esto, entonces ya hablamos del pecado y específicamente el Halloween, que es un pecado. Escogimos ese porque hoy es el día del Halloween en el mundo, ¿no? Pero vamos a hablar de un pecado específico que es el adulterio. Grave ese pecado, ¿no, hermanos? Como todos los pecados son graves. ¿Sí? No hay pecado pequeño ni hay pecado grande para el Señor. El adulterio es un pecado supremamente delicado y grave. Vamos a hablar de David y el adulterio, el pecado que tuvo con Betsabé. Todos sabemos la historia de David y Betsabé. Entonces voy a recortar aquí. Bueno, voy a leer esta. Segunda Samuel 11:27. Y pasado el luto, David envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. David pecó con Betsabé. Sabemos la historia, ¿cierto, hermanos? Y si no la sabemos algunos hermanos, pues la leemos en Segunda de Samuel, todo lo que le pasó. Bueno, ¿qué pasó con este pecado de David? Tranquilo, y seguramente le pidió perdón a Dios. Y David era un hijo consentido del Señor. Y David era un hijo de acuerdo al corazón del Señor. Para mí, a mí me han preguntado varias veces en algunos estudios que he hecho, ¿cuál es su personaje bíblico, Alberto? Yo, David. ¿Por qué? Porque David fue un pastor de ovejas, David fue un gran salmista, David compuso la mayoría de los salmos, creo que casi todos. David fue un guerrero valiente y David fue rey. Esas cualidades no las han tenido muchos hombres. Pero David era un hombre común y corriente también y David pecó. El pecado de David y sus consecuencias. Entonces vamos a este punto que es supremamente importantísimo, las consecuencias del pecado. Segunda de Samuel 11, del 2 al 4. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Elías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, todo parecía para David que hasta ahí la cosa iba como agradable. Todos sabemos, hermano, que el pecado es como la miel. Nosotros los varones, ¿cómo se siente un varón de 40, de 50, de 60 años seguramente, o viejo como yo, con una niña de 20 o 25 años, haciéndole el amor a una niña de 20 o 25 años? O lo contrario, una mujer acostándose con un varón de 40 o 50 años, o de 30 o qué sé yo. El pecado es agradable. Eso es sabroso, hermanos. Aquí, en el mundo, el pecado es sabroso, hermano. Pero si uno se toma una cucharadita de miel, esa baja delicioso por la garganta y es deliciosa. Pero vaya, tómese toda la botella. Se le devuelve, se agita, se enferma, se puede ahogar. Así es el pecado.
lamentablemente, y así es. Bueno, entonces David comete este pecado y David es sentenciado. A David le sentencian de que ese hijo, de que va a nacer de Betsabé, a los 8 días muere. Y efectivamente el niño muere a los 8 días. Mas cuanto con este pecado hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Desde la perspectiva humana, nos puede parecer que Dios estaba inclinando la balanza demasiado hacia el lado opuesto. Finalmente, quien había cometido el pecado era David. ¿Por qué cobrar la vida de un inocente infante? ¿Qué respuesta daríamos a las preguntas previas con respecto a la muerte de un inocente? El niño, desde una perspectiva moral, era el resultado de una relación ilícita y por lo tanto el determinar su muerte era parte de la consecuencia del pecado. No podemos explicar la justicia de Dios porque en este caso el hijo está pagando por el pecado de los padres, lo cual es contrario al principio establecido por Dios según las Escrituras. En Ezequiel 18:20 podemos leer: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, aquí pareciese que se presenta una contradicción en el Señor, ¿no? Pero no, hay una justificación, y si el Señor lo dijo, el Señor no se equivoca y Él es perfecto. ¿Sí? David fue sentenciado por el pecado. El niño no tuvo la culpa porque fue pecado de David y de Betsabé, de sus padres. Pero seguramente podemos argumentar que fue un acto de bondad divina hacia un niño que sería señalado entre las gentes como el resultado de un pecado tan agravante y por lo tanto sería objeto de burla de él y la causa de Dios. Es como, llamémoslo como una justificación ahí para la muerte del niño. El niño sería burla por la posición de David que como rey. Consecuencias de este pecado. No siempre resulta congruente aceptar que hemos sido perdonados mientras sufrimos las consecuencias de un pecado que hemos cometido. Finalmente, si Dios dispensó a David, o sea, lo perdonó, sí, porque David fue perdonado, por supuesto que sí, de morir, ¿no podía también haberlo librado de otras consecuencias y evitarle sinsabores en el futuro? Porque ahí no para la cosa con David. David no fue el que cometió el pecado con Betsabé y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó y punto, y se le murió el niño y se acabó. No. Vienen unas consecuencias gravísimas. Entonces, como ustedes, mis hermanos, tienen las hojitas que les mandé ahí, yo únicamente voy a denunciar las 5 consecuencias que a bien tuve que poner en esta conferencia de lo que le pasó a David, pero dejo en sus corazones para que se lean los pasajes bíblicos que están ahí, ¿cierto, mis hermanos? Y en consideración al tiempo, que también, a la premura del tiempo, también, hermano Manuel, que se nos vino esta cuestión rápido. Entonces, primera consecuencia, la muerte del hijo de Betsabé y David. La encontramos en 2 Samuel 12:18. Podemos leerlo allá en nuestras Biblias, o ahí lo tienen en sus manos. Entonces, fue sentenciado, el hijo de David fue sentenciado, a que su hijo moría, ¿sí? Eso no había de otra. Segunda consecuencia, la violación de su hija Tamar. Sabemos la historia de Tamar y de su hermano Amnón. Amnón hizo cualquier cantidad de mañas y artimañas, engañó a David, su padre, engañó a su hermana, haciendo el enfermo, hasta que la llevó y la violó, a su propia hermana. Entonces, ya vamos, la muerte del hijo, la violación de su hija, miren todo lo que le pasa a David, la muerte de su hijo Amnón. Resulta que este personaje después muere a manos de su hermano Absalón.
que no lo perdonó. Nunca le perdonó que hubiera violado a su hermana. Eran todos hermanos, ¿sí? Entonces, Amnón muere también a manos de su hermano Absalón, que nunca le perdonó que hubiera violado a su hermana. Engañarla y violarla. Todo esto lo podemos leer en 2 de Samuel, 2 de Samuel. Cuarta cosa que le pasa a David. Se subleva al salón, conspira, hace una conspiración con sus amigos para derrocar a David, su padre, del trono como rey, y seguramente al derrocarlo, pues también lo mataría, ¿no? Entonces eso fue grave también, y las consecuencias fueron violencia, fueron guerras y fueron muertes en la ciudad de David. Esa fue la cuarta consecuencia del pecado de David. Quinta consecuencia, la violación de sus concubinas, a que sus concubinas serían violadas delante del pueblo. Y efectivamente, por parte de Absalón, y efectivamente así pasó. Seguramente en el mismo terrado, allá donde David cometió el pecado, seguramente allá o en un terrado como ese, dice la Biblia, allí también todas sus concubinas fueron violadas delante del pueblo, delante de su pueblo y de su gente. Entonces, hermanos, así como la fiesta pagana que se celebra hoy por el mundo, es un pecado grave. Y sus consecuencias tendrá, porque el Señor no se queda con nada. Él le pasa factura a la gente. Yo pienso, hermanos, con todo el amor y todo el respeto, que lo que estamos viviendo hoy, esta pandemia que está viviendo el mundo, que estamos pagando las consecuencias en muchos sentidos, con vidas, ha muerto mucha gente inocente, muchos niños, muchos hombres, muchos médicos. Me acuerda el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que el Señor destruye estas ciudades por la inmoralidad sexual que había, por la corrupción y por todas estas cosas. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, el pecado, la fiesta pagana que se celebra hoy, todas las vueltas que han hecho, las artimañas que han hecho desde los papas católicos hasta la fecha, todo lo que hacen hoy, todo lo que vemos hoy, lamentablemente la noticia en este sentido, pues mañana, mi Dios nos ampare y nos favorezca, son macabras, que niños muertos, que niños violados, que niñas no sé qué, que para allí para acá, porque eso es lo que Satanás hace. Él hace una fiesta y esas son las consecuencias de esas fiestas con Satanás. Hoy les quiero contar, mis hermanos, que aquí en Colombia se celebra la fiesta del Halloween, por supuesto que sí, porque este es un país católico, digámoslo. Tradicionalmente es un país católico y ellos pues sus fiestas las hacen y las han venido haciendo y las seguirán haciendo, solamente Dios sabe. Pero aquí en Colombia tenemos una ley declarando el 31 de octubre el Día de la Biblia. Bendito mi Dios, nos vamos para otro lado. Bendito mi Dios, porque hoy aquí los cristianos, los que conocemos de la palabra de Dios, los que entendemos un poquito la palabra, estamos celebrando es el Día de la Biblia. Entonces quise yo mandarles estos pequeños apuntes para compensar un poquito de pronto todo esos pensamientos que uno pueda tener frente a todo ese paganismo, a todas esas cosas que hacen los demás, a todo aquello que no es bueno ni agradable a los ojos del Señor por parte de mucha humanidad. Bueno, entonces el Día de la Biblia se celebra aquí en Colombia gracias a una ley que se dictó declarando este día como el Día de la Biblia.
Y hoy se celebra en muchas partes de nuestro país, en muchas ciudades y pueblos de nuestro país, aquí en Colombia, el Día de la Biblia. ¿Qué significa la palabra de Dios en la Biblia? Dios es el ser supremo al que religiones monoteístas, o sea, nosotros consideramos como el creador del universo. Se trata de una deidad a la que diversas religiones rinden culto y alabanza. Por lo general, Dios es considerado como omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todas partes. Él es Dios. Argumentos frente a la palabra de Dios. Primero, ¿deseamos la palabra de Dios? Por supuesto que la deseamos. En 1 de Pedro 2, del 2 al 3 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. O sea, ¿deseamos la palabra de Dios? Por supuesto que sí. ¿Oímos la palabra de Dios? Claro que sí. Juan 5:24 nos enseña: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. También vemos en Romanos 10:17: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. O sea, oímos la palabra. Tercero, leemos la palabra de Dios. Lucas 4:16 nos enseña: fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. ¿A quién se refiere aquí? Pues al Señor Jesús. Él leía la palabra en las sinagogas y nos da ejemplo y nos dice que leamos la palabra. ¿Comprendemos la palabra de Dios? Cuarto, ¿comprendemos la palabra de Dios? Seguramente la estamos comprendiendo, hermano. Seguramente muchos hemos leído la Biblia, seguramente muchos hemos estudiado la Biblia, ¿no? Y comprendemos la palabra de alguna manera, unos más que otros, seguramente hay unos más entendidos que otros, pero la comprendemos. Primera de Corintios: sin embargo, la iglesia prefiere emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para ilustrar a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. No estoy en contra de hablar en lenguas, porque eso es bíblico, por supuesto que sí. Pero yo no me puedo parar al frente de un auditorio de 10, de 20, de 1,000 personas a hablar en lenguas, hermanos. Ustedes lo saben, a predicar en lenguas. ¿Por qué? Si lo hago, debo tener un intérprete en lenguas ahí a mi lado, ¿sí? Eso es como si yo ahorita me pongo a hablar en chino o en alemán, por allá no sé en qué. Pues nadie me va a entender. Debo hablarlo en español o en el idioma, y si hay alguna persona que no habla español ni entiende español, pues de pronto está uno ahí enseñándole, interpretándole. Pero yo no puedo enseñar la palabra. Dice, la palabra dice que prefiero usar 5 palabras, ¿sí?, comprensibles, que me entiendan, y no 10,000 que no me las entiendan. Bueno, quinto y último, ya con esto acabamos, hermanos. ¿Anunciamos la palabra de Dios? Por supuesto que la anunciamos. Nosotros tenemos esa misión. Nosotros debemos cumplir con la gran comisión. Lo estamos haciendo, lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo hasta que Dios, pues, digan, caminen a ver. ¿Anunciamos la palabra de Dios? Claro que la anunciamos. Conocemos muy bien Mateo 28, 19, 20, ¿no? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Isaías 46, 8 nos enseña: una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios sí no se marchita, ni se quema, ni se echa al fuego. Isaías 6:8 finalmente nos enseña
Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Será que esta palabra es para nosotros o era para únicamente para Isaías? Es para todos, hermanos. La palabra es para todos. Bueno, y último, hermanos, sexto, obedecemos la palabra de Dios. Entonces, ¿deseamos la palabra de Dios? Claro. ¿Oímos la palabra de Dios? Claro, la oímos por todos lados. ¿Leemos la palabra de Dios? Sí, la leemos. Yo aquí tengo como 4 Biblias, como 5 Biblias y sí, yo leo una. ¿Comprendemos la palabra de Dios? Sí, la comprendemos. Algunos seguramente más que otros, como les comentaba. ¿Anunciamos? Sí, anunciamos la palabra. Sí, mucho la enseñamos. Yo personalmente, con todo el respeto y todo el amor, yo enseño palabras en mi iglesia. Yo soy maestro. Pero la última es la pregunta del millón. ¿Obedecemos la palabra de Dios? Nos jactamos, hermanos, diciendo, soy cristiano. Uf, yo soy un cristiano, mira cómo estoy bendecido. Mira mi apartamento, mira mis hijos todos profesionales, mira ni qué, estoy bien, estoy vivo, lo uno. Pero, ¿será que de pronto por ahí, por debajo de cuerda, como decimos aquí, por debajo, por ahí escondiditos, estamos haciendo pilatunas, hermanos? ¿Será que decimos mentiras? ¿Será que nos estamos robando los impuestos al gobierno? ¿Será que estamos respetando a nuestra esposa? ¿Será que miramos con ojitos así como de ovejito enamorado a la vecina que está como tan bonita y está como tan bien puesta? ¿Será que obedecemos a nuestros hijos? ¿Será que damos buen ejemplo a nuestros hijos? ¿O será que cuando estamos por allá con nuestros amigos, por allá nos echamos una polita por allá escondidas en alguna cantina con algunos amigos y como nadie nos está viendo, y aparte de eso, por ahí nos fumamos nuestros cigarrillitos, hermano, y listo, hermano, y hacemos por allá pilatunas escondiditos y llegamos aquí al hogar como santo, santo, santo? No, 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 no. Entonces, hermano, esa preguntita así la dejo en sus corazones. Es para todos, para hombres y mujeres. ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿Somos temperamentales? ¿Somos de mal genio? ¿No perdonamos? ¿Sí? ¿Somos egoístas? ¿Somos envidiosos? ¿Somos rencorosos, hermanos? Entonces, hermanos, ese puntico sexto queda en sus corazones para que cada uno le responda al Señor. Y por supuesto, si cualquier cuestión que estamos haciendo mal, pues el Señor nos guiará, el Señor nos tocará y queremos caminar, debemos caminar como buenos hijos que somos del Señor y seguir el ejemplo de Él y no estar por ahí tonteando con la palabra del Señor. No podemos ser tibios, tenemos que ser bien radicales, hermano. Yo soy un hombre justo, les cuento rápidamente ya para terminar, un minutico. Son 2 hijos y 2 hijas casados, 8 con sus parejas, 6 nietos, 14, y los 2 con mi esposa, 16. Bendito mi Dios, todos a los pies del Señor, hasta el más chico, ya ahora. Y tengo una hija que es casada con pastor, y los demás pues son músicos, y son ingenieros y arquitectas, pero en sus iglesias todos estamos sirviendo al Señor. Yo soy maestro en la iglesia, bendito mi Dios. Padre amado, gracias por este momento. Hermano Manuel, ¿Sí? despídanos en una oración, hermanito, que se nos llegó la hora. Gracias y Dios los bendiga. Gracias, hermano Alberto, por esta lección. Señor, te damos las gracias por este tiempo que hemos compartido con el hermano Alberto. Te damos las gracias, Señor, por la sabiduría del hermano Alberto. Te rogamos porque podamos distribuir estos vídeos a quienes no pudieron venir y te rogamos que los bendigas igualmente, Señor, a quienes no pudieron estar. Ahora vamos a conectar con el Congreso nuevamente. Te rogamos porque el Congreso nos sea también de bendición, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Hermanos, Dios los bendiga. Entonces vamos a conectar con el Congreso que estamos ahí. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Hermana Janet y todos los hermanos que estén por ahí. Dios los bendiga y los guarde. Ahí les mandé pues para que lo tengan ahí escrito, ¿no? Muy bien, ya Gracias. vamos, yo por lo menos lo recibí. Sí. No lo he leído entero todavía, pero vamos a ver. Sí, yo apenas tengo como unos 6 correitos. Mariana me mandó esta mañana el correo de ella y inmediatamente se lo mandé. Y anoche habían mandado los demás. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Pues nos despedimos. Nos vemos ahora en el Congreso. Sí, señor, ok, así será. Gracias a Dios. Buenas tardes.